Hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca justamente de las fichas que tenemos de, de la parte del esqueleto axial, ¿ya? Que para aclarar nada más, esto es justamente acerca del temario que tenemos en el Tortora Derrickson y específicamente estamos sacando la bibliografía de ese punto para tomarlo en cuenta. Ahora también para aclararlo de que este temario o este libro es justamente lo que se utiliza para el examen, por ejemplo, es utilizado para las carreras de enfermería e incluso odontología y también los exámenes de ingreso de esas materias. Entonces vamos a hablar acerca justamente de eso, ¿ok? Bueno, nos vamos a ayudar justamente con una parte de que son fichas. Estas fichas son recordatorios, anotando los puntos más importantes y que tenemos que recordar acerca de esa bibliografía que tenemos. También hay que tomar en cuenta ese punto. ¿De qué vamos a hablar entonces? A ver, vamos a ser bien concisos y vamos a hablar lo que nos interesa y no debemos de olvidar de cada uno de los huesos, ¿ya? Acordate que tienes que saber que los huesos del esqueleto axial eh, se dividen, ¿verdad? Por regiones y desde la parte superior a la parte inferior tenemos la cabeza y la cabeza se divide en dos partes, uno que va a ser denominado como los huesos del cráneo y los otros van a ser denominados como los huesos de la cara. Lo que vamos a ver a continuación ahorita son los huesos del cráneo como tal y son un total de 8 huesos. Y pues hay que vamos a encontrar pares o también impares. Y vamos a empezar obviamente desde el nombre. Este huesito de acá es el hueso frontal. Se llama así porque está ubicado en la parte de la frente, de ahí su nombre frontal, que significa justamente por la etimología de frente. Eh, Hay que considerar de cada uno de estos huesos si es par o impar. En este caso, este hueso es un hueso impar en los adultos, porque tenemos que anotar y recordar muy bien de que se le considera impar solamente en los niños recién nacidos hasta una cierta edad, que en el libro no se especifica que es hasta los 6 u 8 años de edad este huesito llega a ser par, y en el adulto, después de esa edad, se transforma en impar. Considera también que en el libro te dice todo lo que es en un hueso adulto y te va a especificar con claridad cuando estemos hablando de un hueso o de caracteres o características de un niño. Incluso te lo especifica con edad más, ¿ya? Bueno, eso entonces, vamos a considerar entonces de que es un hueso impar en una persona adulta. ¿Dónde está ubicado? Va a conformar la frente. Gran parte de la frente forma este hueso frontal. Pero no solamente eso, también forma el techo de las órbitas. Y las órbitas son este sector de acá. La órbita es donde está alojado el ojo y el frontal está formando solamente la parte del techo de las órbitas. Sin embargo, también ahí es necesario aclarar de que en el libro te dice que va a formar el piso de las órbitas, cuando en realidad no es así. Y no es que lo esté contradiciendo al libro totalmente, sino de que es un error de la transcripción que tienen algunos libros que están escritos en su original, en su idioma nativo de allá, que en este caso es en el inglés, es un libro norteamericano. Entonces es un error en la transcripción, ¿ya? No forma el piso de las órbitas, sino que forma el techo de las órbitas. Estas son las órbitas, por si acaso, donde está alojado los ojos y va a formar el techo. Sin embargo, la mayor parte de la cara anterior del piso del cráneo también está formado por el frontal. Pero, ¿qué quiere decir eso? Al huesito, a todo el cráneo tenemos una división, ¿ya? Y esta división la divide en dos partes, o sea, una parte superior del cráneo que se llama como la bóveda o el techo del cráneo, y otro que está abajo que va a ser el piso o la base del cráneo. Y el frontal va a formar gran parte de la parte anterior de ese piso del cráneo. Ya, entonces, ahí ese punto aclararlo bien, forma el techo de las órbitas, la parte superior, y va a formar la parte de la base del cráneo solo en la porción anterior. Estos detallitos son importantes en cuanto a la ubicación del huesito.
Ahora, como decíamos en un niño, está dividido este hueso, o sea, es un par, ¿ya? Y está dividido justamente por una sutura. La sutura divide al frontal en dos huesitos y esa sutura tiene nombre, se llama la sutura metópica. Metópica, y esto tiene que desaparecer normalmente entre los 6 hasta los 8 años de edad. Y luego se fusiona completamente los dos huesos frontales y van a formar algo que llamamos como sinostosis. La palabra sinostosis significa fusión de esos huesitos, se fusionan, ¿ya? Y literalmente desaparece esa división en estos huesos y se transforma en una sinostosis. Ahora, esta de la sinostosis no está en esta página del libro, sino que está más adelante en el tema de articulaciones, pero si ya lo viste, te va a servir entonces como de manera de acordarnos de ese punto importante. Y nuevamente, en el tema de articulaciones te menciona por segunda vez que la sutura metópica desaparece a esta edad, ¿ya? Entonces llega a ser un dato muy importante al momento de explicar o al momento de dar un examen respecto a este punto. Como todos los huesitos, tienen pues reparos. Acuérdate que un reparo es una deformidad, una característica del hueso. Y estos reparos, entonces, si bien no lo estamos viendo ahorita con un hueso en 3D o un modelo anatómico, esto es una ficha ya, y una ficha nos ayuda a recordar las cosas importantes. Entonces, ¿qué reparos voy a encontrar en el hueso frontal? Por ejemplo, encuentras la escama del frontal, que sería toda la parte lisa y plana en la parte anterior del huesito. Escama del frontal, borde supraorbitario, que sería justamente este sector de acá, ¿no? Que va a formar las cejas. El borde de las cejas es un borde prominente y se llama así porque supraorbitario significa arriba de la órbita. Entonces se llama borde supraorbitario. Y en ese borde vamos a encontrar un foramen en cada una de ellas que se llama el foramen supraorbitario. Ah, tips, desde ya nomás maneja. Si te menciona un foramen, tienes que preguntarte tú mismo y buscar ese detalle en el libro de qué cosas pasan por ese foramen. Es muy preguntable al momento de los diferentes exámenes sobre los forámenes, qué cosas pasan, porque para eso sirve un foramen. Ahora, estos forámenes, no todas las personas lo tienen, es una variante anatómica en la cual algunos lo tienen bien formado y otros solamente lo tienen, digamos que a media formación. Si está incompleto esa formación, la llamamos como escotadura supraorbitaria, ¿ya? Foramen si está completo y escotadura si llega a estar incompleto, ¿no? Ahí tenemos en el borde supraorbitario. ¿Y qué cosas pasan por ahí? Está pasando ahí un nervio denominado como el nervio supraorbitario. Tienes que acordarte de ese punto de qué cosas pasan y el nervio supraorbitario pasa por ahí. ¿Qué más encontramos? Respecto al libro, nos dice que también este hueso es uno de los pocos huesos de toda la cabeza que presentan en su interior espacios llenos de aire y moco, denominados como los senos paranasales, que más adelante en su lugar vamos a hablar sobre esos senos paranasales. Sin embargo, al momento de ahora es importante recordar de que solo algunos huesos lo presentan y el frontal es una de ellas, ¿ya? Entonces el frontal tiene sus senos paranasales y las vamos a bautizar como senos frontales. ¿Qué le vamos a verlo para qué sirve? Estos son los reparos entonces que nos menciona el libro y nada más. Afortunadamente, ¿verdad? Y no es un hueso tan complicado entonces el hueso frontal. ¿Qué más nos menciona? Tienes en el libro también, después de hablarte sobre los huesitos, siempre te va a hablar sobre una correlación clínica. En este caso es el ojo morado. El ojo morado es un hematoma y un hematoma se describe como un morete, entre comillas, que significa la acumulación de sangre extravasada, se ha salido de los vasos sanguíneos y se está juntando en algún tejido, se está acumulando y eso forma el morete. Pero pues clínicamente la llamamos el hematoma, ¿ya? Entonces este hematoma se forma alrededor del ojo, como nos dice en el libro, ¿no? Alrededor del ojo, y es causada generalmente por una fractura del hueso frontal. Entonces tiene que haber aquí una fractura, considerando de que una fractura es cuando algo se rompe. Y al romperse, pues daña a los vasos sanguíneos que están alrededor y estos tienden a desangrarse y formar la acumulación de sangre, que lo llamamos hematoma.
¿Por qué causas se rompe? Diferentes causas, por ejemplo, golpe en la nariz puede ser, procedimientos quirúrgicos como el estiramiento facial, una cirugía de párpado, por ejemplo, cirugía mandibular o puede ser una cirugía de la nariz, justamente acá. Y cuando tenemos entonces estos traumatismos, se lesiona el ojo y puede sangrarse. En estas fichas también vas a encontrar de que bueno, también están las páginas para llegar a complementar algunos detalles de lo que vamos mencionando. Pues acordate de que estamos hablando de los puntos importantes, ¿ya? O sea, no va a estar todo del libro. Obviamente, si no, pues leeríamos el libro y hay que considerar entonces estos puntos importantes. Y este es un hueso sencillo que no puedes fallar si es que te suelen preguntar en el examen, ¿ya? El otro hueso, el parietal, es uno de los súper sencillitos, parietal. Es un hueso par, ¿ya? Y va a formar los lados de la cavidad craneal, la parte lateral y el techo, ¿ya? Y es par, forma los lados y el techo de la cavidad craneal y básicamente no tiene más detalles, no tiene más reparos, más que nos dice el libro solamente la superficie interna y tiene unas protusiones, elevaciones y depresiones como producto de las impresiones de lo que está allá adentro. Y encontramos ahí, por ejemplo, las meninges, diferentes arterias que se acompañan con las meninges y quedan como clavadas o calcadas en la superficie interna de este hueso. ¿Ya? Entonces, básicamente no tenemos más, pero sin embargo, en esta página del libro nos menciona sobre las suturas, porque el hueso parietal es uno de los huesitos que se va a articular con no todos, pero casi con la mayoría de los huesos que están en el cráneo, ¿ya? Y ese punto de contacto es una articulación y esta articulación se llaman suturas. Las suturas son un tipo de articulación, hay que considerar también eso y tiene nombres cada sutura. Entonces ahí acordándonos de que cuando tú juntas el parietal con el frontal vas a tener la sutura frontal o también a veces denominado como la sutura coronal. Suelen ser preguntables, o sea, ¿cómo se llama la sutura que une el hueso parietal con el frontal? Listo, sutura frontal. En la parte posterior de este hueso, el parietal, se une con el occipital y va a formar otra sutura, denominada como la sutura lambdoidea por su forma de una letra griega que tiene ese mismo nombre. Lambdoidea en la parte posterior, parietal con el occipital, sutura lambdoidea. ¿Ya? Bueno, algunas personas que van a ver el video ya seguramente lo dominan esta parte porque es una parte muy básica que lo tienen que dominar. Y las personas que lo están viendo por primera vez, pues ya van notando esa parte de que lo tienen que dominar de entrada. La sutura, tenemos la sutura escamosa ya, y esa sutura escamosa es la que va a unir los parietales con el temporal, que sería este huesito de acá. ¿Listo? Entonces, estamos recordando, viendo ese punto de detalle y se llama la sutura escamosa. Y aquí como nota, ¿no? Es un hueso par, este huesito. La sutura que une a este par se llama la sutura sagital. Los dos huesitos parietales se juntan en la línea media, en la parte superior, sutura sagital. Hacia la parte anterior está la sutura frontal con el hueso frontal y hacia la parte posterior está la sutura lambdoidea con el occipital. ¿Ok? Y aquí también les pongo otra nota, que los huesos del cráneo, pues, saben todo el mundo que son ocho, para recordarnos ahí, y están unidos por un tipo de articulación, ¿ya? ¿Qué tipo de articulación es? Son de tipo fibrosas. Eso lo vamos a ver también en articulaciones, que las articulaciones se clasifican y las suturas son de tipo fibrosas, ¿ya? Llamadas suturas. Y las hemos nombrado la frontal, la sagital, la escamosa y la lambdoidea. No hay más suturas que tengan nombres específicos como estas, ¿ya? O sea que pues no se inventen ni tampoco se olviden de los que ya están presentes. Pero ahora, por ahí tal vez le hace una duda, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esas suturas que se unen, por ejemplo, el frontal con el esfenoides? Porque también tiene un punto de contacto el frontal y el esfenoides, fíjense. Este es el esfenoides, este es el frontal. Ahora, ¿cómo se llamará esa sutura? ¿Por qué no está descrito acá? Simplemente para esas suturas las combinamos el nombre, ¿ya? Frontoesfenoidal, por ejemplo, estás juntando el frontal con el esfenoides. No tienen un nombre específico como los que acabamos de mencionar. Esos son los detalles entonces que hay que tomar en cuenta. ¿Se dan cuenta? Es uno de los huesos sencillos. ¿Cuál es el otro hueso el que nos puede generar cierto dolor de cabeza al momento de aprenderlo o al momento de estudiarlo?
sobre todo si es la primera vez. Es este hueso temporal, ¿ya? Entonces, nuevamente, recordando puntos importantes. Si bien lo podríamos alargar este video con figuras de 3D, dibujos y demás, esa no es la intención, sino que es recordar con este tipo de fichas. Entonces, el hueso temporal, ¿qué va a ser? Hueso par, listo. Y va a formar las partes laterales y la parte inferior del cráneo, ya las partes laterales e inferior. Recuerda que el parietal forma las partes laterales y el techo, y el temporal sería partes laterales e inferior, ¿ya? Del cráneo. Y va a formar parte del piso craneal. El otro hueso que va a formar el piso craneal es el esfenoides y el occipital. Pues van a formar esos tres, todo lo que va a ser el piso. Ahora, ¿cómo se estudia este hueso temporal? Hay que considerar, lo vamos a dividir como si fuera una especie de pizza por porciones, ¿ya? Tenemos la porción escamosa, uno, la porción mastoidea, dos, y la porción petrosa, tres. Y hay que saber qué reparos vas a encontrar en cada una de esas porciones. Un reparo, recordar que es una deformidad, una característica propia de un hueso. Entonces, ¿qué encontramos? En la porción escamosa encuentras la apófisis cigomática. Es una proyección hacia adelante, ¿ya? Aquí más o menos en el dibujito. Proyección hacia anterior en forma de punta que se llama apófisis cigomática. ¿Por qué se llama así? Porque se une al cigomático, ¿ya? Y lo más importante, destacable de esto, forman el arco cigomático. La apófisis cigomática del temporal se une con la apófisis temporal del cigomático para formar una estructura denominada como el arco cigomático. Arco cigomático, ¿ok? Estructura muy importante, obviamente. Eh, en esta porción, justamente detrásito del arco cigomático, encuentras la fosa mandibular. Esta fosa mandibular más el tubérculo articular y más la cabeza de la mandíbula, así se llama por si acaso, está en el tema 9 también así, o también se llama apófisis condilia, la cabeza de la mandíbula, se juntan esos tres componentes y tienes una de las articulaciones más importantes en el cuerpo descritas en el tema 9 articulaciones, que sería justamente la ATM, o por ahí estás recordando que es la articulación temporomandibular. Son articulaciones muy importantes, entonces pueden ser muy preguntables, ¿ya? Otra vez, a ver, tres puntos importantes que van a formar a la ATM: fosa mandibular o fosita para la mandíbula, tubérculo articular y la cabeza de la mandíbula o denominada apófisis condilia forman la ATM. ¿Ok? Eso sería entonces la porción escamosa. Considerarlo, hay que considerar bien. Aquí encuentro en la porción tantos elementos. Aquí encuentro otro y aquí encuentro otro. En la porción mastoidea, que sería la parte posterior, inferior del temporal, o sea, en el dibujo acá, este sector de acá, vamos a encontrar que ese sector está internamente lleno de aire, ¿ya? Y a esos espacios llamamos celdillas mastoideas, las celdillas mastoideas. Ahora, también por ahí uno tal vez se preguntaría, ¿y esos no son senos paranasales así como el temporal? Pues técnicamente no lo son y el libro tampoco te lo dice que lo son. Entonces lo consideramos de que no lo son, ¿ya? Son solamente celdillas mastoideas totalmente individuales a los senos paranasales. Además, los senos paranasales tienen que unirse con la nariz y esto no lo hacen. Por eso no lo vayas a confundir con senos paranasales, a pesar de que también se llaman celdillas. Entonces, punto también de aclaración. Las celdillas, entonces, estas están conectadas con el oído, ya no con la nariz, están con el oído. Y a veces nos dice el libro de que el oído cuando se infecta y no sana bien esa infección en el oído, esto puede pasar a la apófisis mastoides y generar algo muy grave que se llama mastoiditis. Y ahí también como pequeño tips, todo lo que termina en itis siempre es una inflamación. Lo que hay que descifrar es el prefijo. Si te dice mastoiditis, entonces es una inflamación de la mastoides. Otro ejemplo, a ver, para que vayan correlacionando. Si te dice apendicitis, es una inflamación del apéndice, ¿verdad? Entonces, el desafío, digamos, está en el prefijo. Y no lo dudes dos veces si es que tienes ahí una palabra en terminación itis, no lo dudes dos veces que eso es una inflamación, ¿ya? Entonces, es grave la mastoiditis, aparte de generar un dolor,
Y si no sana, si no se hace algo esto, puede perforar los pequeños delgaditos huesos que conectan o que dividen al cerebro y esta infección puede atravesar al cerebro y genera ahí algo más grave como una meningitis o una encefalitis. Y eso sería algo más grave y esto sucede principalmente en los niños, nos aclara el libro también. O sea, tomarlo en cuenta esa parte. En esta porción vas a encontrar una porción alargada que se llama la apófisis mastoides, ¿ya? Es un punto de inserciones. Todas las apófisis son puntos de inserciones que hay que tomarlo en cuenta desde ahora para hablar de músculos adelante. Cuando revises músculos, pues tienes que saber origen e inserción y sus orígenes o sus inserciones van a ser en estos puntos de los huesos. ¿Listo? ¿Qué más encontramos acá? Encuentras la apófisis estiloides, que sería esta pequeña puntita de acá que casi en los huesos reales está roto, porque al ser largo, delgado, siempre se va a romper. Y generalmente si has visto los huesos en alguna práctica, están rotos, ¿ya? Si encuentras ahí uno real, estamos hablando de huesos reales, y esté completo, pues apreciarlo mejor, ¿no? Porque generalmente están rotos. Estamos hablando de los huesos, ¿verdad? Bien, apófisis estiloides. En esta misma porción vamos a encontrar un conducto que se llama el conducto auditivo interno. Debes diferenciar el conducto auditivo interno del externo, diferentes, ¿ya? El conducto auditivo externo o meato auditivo externo es afuera y es justamente donde nos limpiamos, por ejemplo, las orejas con los cotonetes. En cambio, el conducto auditivo interno es profundo, por eso se llama interno. Y ahí lo más importante que hay que saber y destacarlo es que por esa entrada, por ese meato, están atravesando dos nervios importantes, ¿sí? Y aquí pues la notamos. Es el número 7 y el número 8, o sea, el número, mejor dicho, el facial y el vestíbulo coclear, que sería también denominado como el nervio auditivo y está nombrado así también en el libro para tomarlo en cuenta. Si tiene dos, tres nombres, hay que saberlos esos nombres porque puedes saber todo de algo y solamente conocer su nombre y cuando te preguntan con el otro nombre, te pierdes, ¿no? Entonces, también hay que considerarlo ahí. 7 y 8 pasan por el meato o conducto auditivo interno. Bien, ahora también tenemos en esta misma porción el foramen estilomastoideo. Se llama así porque justamente está ubicado entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, justo al centro, abajo, en la base. Y por ahí pasa otro nervio que va a ser el 7. Pero aquí también podemos hacer una pequeña pausa, ¿no? Y ustedes mismos se preguntan, pero el 7 no pasa por el meato auditivo interno, ¿por qué me pone también por el foramen estilomastoideo? Y la respuesta es sencilla, porque cuando el nervio está abandonando el encéfalo, primero pasa por el meato auditivo interno y luego recién sale totalmente del cráneo por el estilomastoideo, ¿ya? O también de la misma forma entra, ¿no? Entra por el estilo mastoideo y finalmente se conecta con el encéfalo cuando atraviesa el meato auditivo interno. Entonces, hay que considerarlo eso también. Y ojo, es un detalle que está en el párrafo. Vas a tener un cuadro adelante donde te habla de toditos los nervios, mejor dicho, los forámenes y los nervios, pero no te menciona el conducto auditivo interno y está en los párrafos. Entonces, hay que considerarlo también esos pequeños detalles. Y finalmente tienes la porción petrosa. La porción petrosa contiene todo lo que es el oído interno y el oído medio. Para los que todavía no se enteraron, el oído se divide en tres partes, ¿ya? Oído externo, medio e interno. Y la porción petrosa agarra a los dos de acá, el medio y el interno. ¿Listo? Y pues ahí voy a encontrar estructuras importantes que están descritas en el último capítulo del temario. Además, ahí voy a encontrar el foramen carotidio, por donde va a pasar una de las arterias más importantes que alimentan, irrigan al encéfalo. ¿Quién va a ser esa? La carótida interna. El detalle acá es que no debes de confundir esa carótida interna con la carótida externa o carótida común, que son diferentes. Esta es carótida interna ya y pasa el foramen carotidio. Una vez más, les aclaro, de los forámenes tienen que dominar qué cosas pasan y en este tema se menciona a una gran mayoría de los pares craneales. Los únicos que no son mencionados son el 3, 4 y 6 y después toditos son mencionados, ¿ya? Entonces lo tienen que dominar. Y ahí, aclaración entonces, ¿no? La nota, lo que les iba diciendo. La fosa mandibular más
el tubérculo articular, se articulan ¿con quién? Con la apófisis, condilia, o también denominado cabeza de la mandíbula, para formar una de las articulaciones muy importantes que va a ser la ATM o temporomandibular. Y la puedes encontrar ahí en la página 201, ¿ya? Em, Ese detalle entonces es súper importante. No les voy a poner nada acá en estas fichas que no correspondan a la bibliografía. Lo que se quiere acá es aclarar y que, pues, que tengas una excelente, buena nota en ese caso del examen, si estamos hablando de esta bibliografía. Bueno, ¿qué más? Otro hueso, también que digamos que es medio complicado, pero no te tendría que generar tanto dolor de cabeza como el temporal, es el occipital. ¿Ya? ¿Qué encontramos en el occipital? Nuevamente es un hueso impar, va a formar donde está ubicado en la parte posterior e inferior, o sea, formando la base del cráneo, o denominado como el piso del cráneo, ¿no ven? Gran parte es uno de los huesos principales que va a formar la base del cráneo, posterior e inferior. ¿Ok? ¿Qué reparos voy a encontrar? Algo muy importante, destacable, es este foramen de acá, es el foramen magnum, significa foramen grande. Si bien no es el foramen más grande del cuerpo, es uno de es el foramen más grande del cráneo. Existe otro foramen más grande en el cuerpo, que es el obturador. Ya, y luego le sigue recién esto. Pero si considero solamente la cabeza, este sería el más grande. Otra vez le pregunto, si es un foramen, ¿qué cosas pasan? Y aquí pasan estructuras muy importantes, que va a ser el bulbo raquídeo, no confundir con médula espinal, esa es otra cosa. El bulbo raquídeo forma parte del encéfalo y está atravesando este foramen, acompañada de las arterias espinales, una de las arterias importantes también, y arterias vertebrales. Y aquí te menciona otro nervio que sería el accesorio, que sería el número 11 de los 12 pares. Accesorio, dos de los 12 pares. Te das cuenta que ya tenemos un buen número de nervios craneales, ¿ya? Súper pregunta, ¿verdad? Muy básico de memorizarlo, qué cosas pasan por el magno. Todavía no la sabes, pues ahora es el momento de lo que tienes que saberlo. A las partes laterales del foramen magno encontramos unas superficies ovaladas redondas de consistencia lisa a cada lado, derecha e izquierda. Se llaman los cóndilos occipitales. Estas bolitas que ven por acá son los cóndilos occipitales, ¿ya? Estos cóndilos occipitales son muy importantes porque son las que van a entrar en contacto con la primera vértebra cervical, que sería el atlas, ¿ya? Y lo característico de los cóndilos occipitales es que tienen una superficie convexa, brotada, en forma de bola. Eso significa la palabra convexa, ¿ya? Y pues tienen estas características. En cambio, la parte del atlas, que se llama masas laterales, tienen superficies cóncavas, significa hacia adentro. Y los cóndilos que son convexos entran en contacto con la superficie cóncava del atlas y van a formar otra articulación denominada como la atlanto-occipital. Otra de las articulaciones súper importantes. Recomendaciones. Siempre les digo recomendaciones. Y tienen que saber las articulaciones en este tema de esqueleto pendicular y axial para que no se te vuelva pesado el tema de articulaciones. Lo tienen que dominar, ¿ya? Y no solamente decir qué huesos se unen, porque eso sería muy básico, de primaria. Tienen que saberlo describir qué reparos son las que se juntan cuando estás juntando esos puntos. Bueno, punto importante. En la parte lateral de los cóndilos y hacia adelante se encuentra el conducto del hipogloso, que aquí pues no, bueno, más o menos por acá, ya el conducto del hipogloso, encontramos que son dos agujeritos, derecho, izquierdo, y por ahí pasa otro nervio que seguramente ya lo sabes. Es el número 12 de los pares craneales, denominado como el nervio del hipogloso o nervio hipogloso, dentro de los 12 pares craneales, ¿ya? ¿Qué más? En la parte superior encontramos una protuberancia denominada la protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa.
Y esta protuberancia occipital externa, como cualquier otra protuberancia, cóndilo, etcétera, sirve como puntos de inserciones. Y en este caso, el libro te menciona un adelanto que ahí se inserta un ligamento denominado el ligamento nucal, que se va desde esta superficie de la protuberancia occipital externa, desciende hacia abajo hasta la séptima vértebra cervical, largo desde la protuberancia, séptima vértebra cervical, ¿ya? Y es un detalle también, sí, no hemos visto músculo todavía, no hemos visto ligamentos, ni siquiera sé todavía qué es un ligamento y demás. Em, Te menciona el libro, ¿ya? Y estamos justamente acá para tomar esos detalles importantes. Y bueno, desde ahí, las líneas nucales, después tenemos superiores e inferiores, que también son como puntos de inserciones. ¿Listo? Todavía el libro no te menciona en estos capítulos sobre qué músculos se insertan ahí, pero recordad de que todo esto es para músculos. Bueno, y ahí nuestra nota importante como siempre. Los cóndilos occipitales son convexos, brotados, bola. Se articulan con las masas laterales que son cóncavas hacia adentro del atlas, obviamente, para formar la ATM o articulación atlanto-occipital. Página 202 para que lo estés revisando y lo puedas también verlo, ¿no bien? Eso, muchachos, entonces, a ponerle mucho énfasis en esos puntos. Siguiente hueso, a ver, el esfenoides. Este esfenoides también es uno de los huesitos que puede generarte complicaciones debido a que presenta muchos forámenes igual que el temporal y además que está muy relacionado con otras estructuras en el encéfalo. Veamos primero sus características. Esfenoides. Es un hueso impar, ¿ya? Puntos importantes del esfenoides. Se encuentra en el medio de la base del cráneo, o sea que está ubicado en el piso del cráneo. Y está en el medio. Y algo muy importante le llaman como el hueso de la piedra angular porque se articula con todos los huesos del cráneo. Dato súper eh, curioso, importante, que no debes pasarlo así como si fuera cualquier cosa, ¿ya? Entonces es una piedra angular porque se articula con todos los demás huesos. No hay otro hueso que se articule con todos los huesos del cráneo, solo el esfenoides. Y los sostiene todos juntos, nos menciona, ¿ya? ¿Qué reparos tienes? Tiene muchos reparos. Primero vamos a empezar con una parte que se llama el cuerpo, ¿no ve? El cuerpito de acá, que está justamente en la línea media del cuerpo, en la base del cuerpo. Y este cuerpo tiene huecos hacia adentro, ¿ya? Y estos huecos presentan justamente lo que íbamos mencionando hace rato. Hay ciertos huesos que presentan espacios dentro de su estructura llenos de aire y moco. Se llaman senos paranasales. Y aquí tenemos al segundo hueso que presenta senos paranasales, ¿ya? Segundo hueso, el primero la frontal, ¿no ve? Este va a ser el segundo. Se llama senos esfenoidales. Arribita del cuerpo, de los senos esfenoidales y del cuerpo, se encuentra algo muy peculiar que se llama la silla turca. Se llama así porque se parece a una silla. Se puede imaginar como una silla cualquiera, ¿ya? Pero le llaman silla turca debido a que tiene esa semejanza con las sillas turcas. Am, y esta silla turca tiene tres partes. El tubérculo de la silla que está adelante, hacia adelante. Dos, fosa hipofisiaria que está al centro, como si fuera la parte donde nos sentamos en la silla. Y tres, el dorso de la silla que sería el punto donde nos apoyamos la espalda. O sea, de verdad parece una silla. ¿Por qué es tan importante esta estructura? Porque en la fosa hipofisiaria encuentras a la glándula más importante de todo el cuerpo, que es la glándula pituitaria, se llama así, en el libro también está descrito con ese nombre, o también glándula de la hipófisis, o simplemente hipófisis, lo puedes llamar también así, y este pues es una de las glándulas sumamente importantes del cuerpo, ¿ya? Y está ubicado acá. Y recordad que la silla turca está arriba del cuerpo, ¿ya? En la parte superior. Y ese es el detalle de acá, no lo olvides entonces. Tiene alas, ¿ya? Miren, tiene unas alitas, que son las alas mayores, y también tiene unas alitas chiquitas, que serían como los cuernitos, que son las alas menores. Alas mayores y alas menores a cada lado, mayores y menores. Y esto le da una apariencia como si fuera un murciélago con las alas extendidas, que así lo describen los libros siempre. Murciélago con las alas extendidas o mariposa.
etcétera, ¿ya? Y justamente entre las alas mayores y alas menores encuentras aquí un espacio rasgado, no es foramen. La definición de un foramen es redondo, y esto no es redondo, ¿ya? Es alargado, como si hubiera una grieta, como si el piso se hubiera partido, y a eso la llamamos fisura. Y se llama fisura orbitaria superior con nombre y apellido. Fisura orbitaria superior. En esta parte del libro todavía no te menciona qué pasan por ahí, pero para los que ya vieron temas anteriores, se darán cuenta que por ahí pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal y el sexto par craneal. Pero en esta parte del libro todavía no te dice ya. Es como un adelanto para los que ya han visto y pues para que vayan anotando los que todavía no han visto y los que han pasado desapercibido tal vez. Bueno, entonces por ahí pasa ese punto. También encuentras acá el foramen óptico, ¿ya? El foramen óptico justamente es justamente ubicado entre el cuerpo y las alas mayores. Este sí es un foramen, ya no es una fisura. Y por ahí pasa otro par craneal que va a ser el segundo par craneal denominado como el nervio óptico. Óptico, no oftálmico, hasta aclarar también ese punto porque lo confunden. Existe un ramo oftálmico, pero es otra cosa ese ramo oftálmico. Esto se llama nervio óptico, segundo par craneal y pasa por el foramen óptico. Y pues se va a acompañar ahí, en el libro también nos dice esa parte, que se acompaña con la arteria oftálmica. Arteria oftálmica, no nervio. Y eso sería el detallito. ¿Qué más? Tienes la apófisis pterigoides, que serían las patitas del murciélago, estas cositas de acá, que son puntos de inserciones para los músculos, por ejemplo, los músculos que mueven la mandíbula. Todavía el libro aquí no te menciona qué músculos, ¿no? Pero también como forma de adelanto en músculo, te dice, los músculos que mueven la mandíbula como el pterigodeo medial y el pterigodeo lateral, pues nacen de estos puntos que son las apófisis pterigoides del esfenoides. ¿Por qué les digo eso? Porque tienen que poner mucho énfasis en los puntos que se va repitiendo posteriormente. Y hay cosas que se repiten una y otra vez, como esto, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa muy importante que deben de acordarse siempre? En este hueso también vamos a encontrar al foramen oval, ¿ya? El foramen oval más o menos se encuentran por acá. Recuerden que no estamos viendo figuras de 3D. Esto es un recordatorio, pero más o menos se encuentra por acá, por el foramen, por este sector entre la unión de la apófisis pterigoides y el cuerpo, foramen oval, y tiene una superficie oval, por eso se llama foramen oval. Lo importante de eso es que por ahí pasa pues un nervio y va a ser el ramo mandibular del trigémino, que sería el quinto par craneal. Ramo mandibular del trigémino pasa por el foramen oval. Clásica, eso es una pregunta súper clásica, básica, ¿ya? Eh, Como decir uno por uno para medicina. Entonces, si, o sea, si estás estudiando esta parte, no puedes fallar en este sector. Foramen oval pasa el ramo mandibular del trigémino. Y también ahí encontramos un foramen redondo, más o menos poco más hacia anterior del foramen oval, si recuerdas en las partes prácticas, hacia adelante del foramen oval en la parte anterior y solo se ve dentro del cráneo porque externamente es muy complicado de encontrarlo, no se le ve, sino internamente hacia adentro, encuentras un foramen que tiene redondito y es el foramen redondo, ¿ya? Y por ahí pasa el ramo maxilar del trigémino, maxilar del trigémino, ¿ya? Que sería otro ramo del quinto par craneal, ¿ok? Y también vamos a encontrar al foramen lacerum, que también el libro nos dice que se llama el foramen rasgado anterior. Por ahí no pasa ningún par craneal, pero sí pasan arterias, rama de la arteria faríngea ascendente, por ejemplo, ¿ya? Eso sí también está escrito en el libro. Y lo tienen que dominar sí o sí. Les menciono a los grupos que tienen que dominar sí o sí esos forámenes de entrada, muy importante porque son altamente preguntables. Y por supuesto, acá tenemos nuestra notita aclarando esos puntos importantes. Por el foramen redondo atraviesa el ramo maxilar del trigémino, se le abrevia como B2, una forma de abreviación y acordarnos, porque es el segundo ramo del trigémino.
Y por el foramen oval atraviesa el ramo mandibular del trigémino, que es el tercer ramo del trigémino. Se le abrevia como B3, la B significa 5 y el 3 significa el tercer ramo, ¿ya? Y esto está en la página 206 para que lo puedas verificar bien y lo puedes echar un poco más a detalle. Eso, muchachos, entonces respecto al esfenoides, muy importante, ¿no? De los huesitos. Luego tenemos al etmoides, ¿no? De hecho, creo que ya es el último huesito en nuestro listado. Etmoides. Este hueso es chiquito, impar, ¿ya? Entonces, comentario, impar, se encuentra en la parte anterior del piso del cráneo. Si te acuerdas, esta ubicación es la misma ubicación que el frontal, porque está con el frontal. Está es como la espina del frontal, este etmoide. Se entierra en el frontal, formando parte del piso del cráneo en la parte anterior. ¿Ya? Y pues también te describe qué parte se está formando el etmoides. Por ejemplo, va a formar la pared medial de las órbitas. Sí es un hueso medio complicado por la ubicación, ¿ya? Eh, Me voy a tratar de hacerme entender lo mejor posible, porque para hacerme entender tendría que dibujar y mostrarles un gráfico en 3D, pero no es la intención ahorita eso, no es recordar qué puntos son claves del libro. Entonces forma la parte medial de la órbita, mejor dicho, sí, de la pared de las órbitas, forma la porción superior del tabique nasal, muy importante ese tabique nasal, lo vamos a ver en otro momento, los huesos de la cara, y forma como número 3 la pared lateral y superior de la cavidad nasal. ¿Ya? Está súper claro en el libro dónde está ubicado el etmoides y qué partes importantes forma. Y son tres las que vemos aquí en este listado, ¿ya? Pared medial de las órbitas, uno. Porción superior del tabique nasal, dos. Súper importante el tabique. Lo vamos a repetir otro día. Pared lateral superior de la cavidad nasal. ¿Qué reparos tiene? Una de ellas es la lámina cribosa. Lo que vemos aquí en este diagrama, mejor dicho, en este esquema, dibujo, esta cosa verde es la lámina cribosa, ¿ya? Y estamos viendo desde arriba, es como si estuviéramos viendo desde aquí arriba. Se llama lámina cribosa. Esta lámina cribosa tiene muchas perforaciones denominadas como los forámenes olfatorios. Forámenes olfatorios. Hay un número exacto de forámenes olfatorios en el ser humano que en el libro todavía en este capítulo no te describe, pero en el tema de sentidos sí te lo dice. Y como adelanto, son 20 dando un total de 40. Y por ahí pasa pues el nervio olfatorio que sería el par craneal número uno. Se dan cuenta que hemos mencionado una gran mayoría de los pares craneales, ¿no? Entonces pasa por ahí el nervio olfatorio número uno por la lámina cribosa, que son 40 perforaciones en total. Luego tenemos la crista galli, que significa cresta de gallo, y está separando los dos hemisferios del cerebro. No es significativo esa separación, pero el libro nos dice también eso. Ya la cresta de gallo separa a los dos hemisferios del cerebro en la parte anterior. Listo. La cresta Galli es un punto de inserción para el os del cerebro, ¿ya? Los que han visto ya encéfalo, el os del cerebro es una parte de la dura madre, que es una meninge, que se engruesa para poder dividir los hemisferios. Ese es el os del cerebro. Y esto está pues ahorita en el libro, ¿no? Todo lo que tienes acá, lo tienes en el libro en este capítulo. ¿Qué más? Tienes la lámina perpendicular, ¿ya? La lámina perpendicular viene hacia abajo, y esta lámina perpendicular es súper importante porque va a formar la parte superior del tabique de la nariz. Parte superior del tabique de la nariz, que se llama tabique nasal. Es una estructura súper importante. Luego, a los laditos del tabique tienes las masas laterales, que contienen, ojo, entre 3 a 18 espacios llenos de aire, denominadas como celdillas o celdas etmoidales. 3 a 18 celdas etmoidales. ¿Ya? No confundir con el número de los forámenes, por donde pasa el nervio. Estos son celdas, ¿ya? Y el libro es muy específico cuando te dice existen entre 3 y 18 celdillas o celdas etmoidales en las masas laterales. Son senos paranasales. Hasta ahí tenemos el frontal, el esfenoides y el etmoides, esos tres huesos hasta el momento que tienen celdas etmoidales, mejor dicho, senos paranasales.
¿Qué más? Ya está el seno etmoidal, listo. Y los cornetes nasales superior y medio. Existen un total de 6 cornetes nasales divididos, tres en el lado derecho y tres en el lado izquierdo. Se llaman cornetes nasales superiores, medios e inferiores. Solamente los superiores y los medios pertenecen al etmoides. Los cornetes nasales inferiores son totalmente individuales y pertenecen al grupo de los huesos de la cara y no al etmoides, ¿ya? Punto importante. Entonces acá, esa aclaración. Siempre tenemos una nota que lo tienen que acordarse. Los cornetes nasales inferiores son huesos pares totalmente independientes, ¿ya? No pertenecen al etmoides y pertenecen al grupo de los huesos de la cara. ¿Y qué función cumplen esos cornetes? Como, de hecho, el libro te lo describe, ¿no? Pero los cornetes nasales cumplen una función muy importante de calentar, humedecer y filtrar el aire que metemos. Aire inhalado se llama. Calienta el aire. Ya el aire que nosotros necesitamos meter a nuestros pulmones tiene que tener una cierta temperatura, no tiene que ser frío, tiene que ser húmedo, no tiene que ser seco. De hecho, lo has debido notar también cuando bajan las temperaturas y hace frío o cuando estás en un ambiente seco, ese aire que inhalamos duele. La parte de nuestra mucosa nasal nos molesta, nos irrita. Eso es porque los cornetes nasales pues no están cumpliendo una función que deberían de cumplir, ¿ya? Y la palabra de filtrar el aire significa limpiar. Funcionan como torbellinos. Imagínate, esto sería el cornete, el aire entra y choca, ¿ya? Y al momento de chocar, funciona como una cernidura, eso se llama filtrar, y los diferentes microorganismos, diferentes partículas quedan atrapadas en el moco del cornete y luego atraviesa el oxígeno que necesitamos para los pulmones. Eso sería entonces, ¿ya? Ahí están los huesitos entonces que tenemos del cráneo. Vamos a hablar en otro momento de los huesos de la cara como tal. Y pues nos vamos a ver en otro video. Entonces, te recomiendo revisar esos puntos importantes de las fichas que acabamos de revisar y continúa con el estudio. Nos vemos entonces para otro video.